Mira nada más cómo suplicas ahora, viejo maldito. Si hubieras pensado 2 veces antes de meterte con quien no debías, en este momento estarías en tu cantina presumiendo tus negocios. Pero no, tenías que aprender a la mala que en este desierto nadie toca a la familia de un revolucionario sin pagar el precio más alto. El látigo volvió a tronar y don Casimiro Velarde apenas pudo contener el grito mientras el sudor le corría por la cara. Jamás imaginó que aquella decisión tomada en una noche de borrachera y codicia lo llevaría a estar amarrado como animal en su propio rancho, frente al hombre más peligroso del norte de México. Estás escuchando Sombreros y Fusiles. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos sigues y dale like si quieres más historias como esta. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando el calor de marzo convertía el desierto de Durango en un horno sin piedad. Pancho Villa y su gente habían interceptado un convoy federal que transportaba armas y dinero para las tropas del gobierno. La emboscada fue perfecta, calculada con la precisión de quien conoce cada piedra del camino. En menos de media hora, los federales estaban muertos o huyendo como conejos asustados, y los revolucionarios cargaban con un botín que haría historia, 30 rifles nuevos, miles de cartuchos y 40,000 pesos en billetes frescos del Banco Nacional. Este dinero va para comprar comida y medicina para la gente que nos apoya, anunció Villa mientras contaban el efectivo bajo la sombra de un mezquite. Los federales lo robaron primero de los impuestos que le cobran al pueblo. Nosotros solo lo estamos devolviendo a sus dueños verdaderos. Pero entre los revolucionarios había alguien que no compartía del todo esa visión noble. Jacinto Medina, un hombre que se había unido a la causa hacía apenas 6 meses, veía esos billetes con ojos diferentes. Para él no eran justicia ni revolución, eran la oportunidad de resolver los problemas que tenía pendientes en su tierra natal. Jacinto debía dinero. Mucho dinero. Antes de volverse revolucionario había sido comerciante en un pueblo llamado Santa Clara, donde había pedido prestado a don Casimiro Velarde para abrir una tienda de abarrotes. El negocio fracasó como tantos otros en tiempos de guerra, y la deuda creció hasta convertirse en un monstruo que devoraba su tranquilidad cada noche. 15,000 pesos le debía al prestamista, una suma imposible de pagar con su sueldo de revolucionario. Don Casimiro no era hombre paciente ni comprensivo. Era de esos que cobraban las deudas con violencia si era necesario, que se quedaban con las propiedades de quienes no podían pagar, que mandaban golpear a los deudores morosos hasta dejarlos medio muertos. Había amenazado a la familia de Jacinto más de una vez, diciéndoles que si el cobarde no aparecía con el dinero, ellos pagarían las consecuencias. Mi esposa y mis hijos están en peligro, le había confesado Jacinto a su amigo Esteban una noche alrededor de la fogata. Velarde mandó decir que si no le pago antes de que termine el mes, va a quemar mi casa con ellos adentro. Ese desgraciado es capaz. Esteban, que conocía la reputación del prestamista, solo pudo asentir con preocupación. Don Casimiro Velarde controlaba Santa Clara como si fuera su reino personal. Tenía pistoleros a sueldo, jueces comprados y autoridades que miraban para otro lado cuando él cometía sus abusos. Era intocable en su territorio, o al menos eso creía él. Fue entonces cuando Jacinto tomó la decisión que cambiaría todo. Durante la madrugada, mientras sus compañeros dormían después de celebrar el éxito de la emboscada, él se escabulló hasta donde guardaban el dinero. Sus manos temblaban mientras metía billetes en su morral, contando mentalmente hasta llegar a 15,000 pesos exactos. Solo voy a tomar lo que necesito, se decía tratando de calmar su conciencia. Villa no va a notar la falta de este dinero entre tanto que agarramos. Voy a salvar a mi familia y después regreso. Nadie tiene que saber nada. Pero en el desierto los secretos duran poco. Rodolfo Fierro, el segundo de Villa, descubrió la falta del dinero al día siguiente cuando hacían el inventario completo del botín. La rabia del hombre fue instantánea y brutal. Alguien robó de nuestro dinero, rugió despertando a todo el campamento.
15.000 pesos desaparecieron en la noche como si fueran humo. No tardaron en darse cuenta de que Jacinto también había desaparecido. Su caballo ya no estaba, sus pertenencias habían sido recogidas y nadie lo había visto desde la medianoche. La conexión era obvia como cicatriz en la cara. «Ese traidor nos robó», gritó uno de los hombres. «Hay que ir tras él y colgarlo del primer árbol que encontremos». Villa levantó la mano pidiendo silencio. Su rostro estaba serio como piedra tallada, pero en sus ojos había algo más que simple enojo. Había decepción, porque Jacinto había comido de su mismo plato, había peleado a su lado, había jurado lealtad a la causa. Y ahora los había traicionado por dinero. «Vamos a encontrarlo», dijo Villa con voz que no admitía discusión. «Pero primero quiero saber por qué lo hizo». Un hombre no roba a sus hermanos sin razón. Mandaron exploradores en todas direcciones como perros de caza siguiendo un rastro. En 2 días tenían la información completa. Jacinto había llegado a Santa Clara, había ido directo a la casa de don Casimiro Velarde y le había pagado su deuda completa con los billetes robados. El prestamista había aceptado el dinero sin hacer preguntas, feliz de recuperar lo que consideraba suyo más los intereses acumulados. «Ahora Velarde tiene en sus manos dinero de la revolución», informó el explorador a Villa. «Dinero que nosotros arriesgamos la vida para conseguir. Y ese desgraciado lo aceptó sabiendo que venía de un ladrón». Villa apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. La situación era más complicada de lo que parecía. No se trataba solo de castigar a Jacinto por traidor, sino también de recuperar el dinero y enseñarle una lección a todos los prestamistas abusivos que se aprovechaban de la gente desesperada. «Vamos a Santa Clara», anunció a sus hombres. «Vamos a recuperar nuestro dinero y de paso le vamos a dar una lección a ese tal Velarde sobre lo que pasa cuando se mete en asuntos de la revolución». El plan era sencillo pero efectivo. Llegarían de noche, rodearían la casa del prestamista y lo agarrarían antes de que pudiera pedir ayuda. Jacinto también estaba allí, según los informes, hospedado en la misma casa como invitado del acreedor después de pagar su deuda. 2 pájaros de un tiro, como decía el dicho. Pero lo que Villa no sabía era que don Casimiro Velarde tenía familia. Tenía una esposa llamada Refugio que había sido su compañera durante 30 años, una mujer buena que repartía comida a los pobres los domingos después de misa, que curaba enfermos con remedios caseros y que no tenía nada que ver con los negocios sucios de su marido. La noche que llegaron los revolucionarios, doña Refugio estaba sola en la casa. Don Casimiro había salido con Jacinto y sus pistoleros a celebrar el pago de la deuda en la cantina del pueblo, bebiendo mezcal y presumiendo su poder como siempre hacía. Los hombres de Villa rodearon la propiedad silenciosamente, esperando encontrar al prestamista, pero en su lugar se toparon con la esposa indefensa. «¿Dónde está tu marido?», preguntó Fierro con la rudeza que lo caracterizaba. «En el pueblo, en la cantina», respondió ella con voz temblorosa. «Por favor no le hagan daño, él solo es un hombre de negocios». «Un hombre de negocios que cobra con sangre y fuego», escupió uno de los revolucionarios. «Que se queda con las casas de las viudas y deja niños en la calle cuando sus padres no pueden pagar». Doña Refugio sabía que todo eso era cierto, pero seguía siendo su esposo, el padre de sus hijos ya crecidos. «Si están buscando venganza contra él, llévenme a mí. Quizás sí aprenda algo de humildad». Las palabras sorprendieron a todos. No era común que alguien se ofreciera voluntariamente como prenda en lugar de huir o suplicar misericordia. Villa, que había llegado justo en ese momento, observó a la mujer con curiosidad renovada. «Usted no tiene la culpa de los pecados de su marido», le dijo con un respeto que reservaba para pocas personas. «Pero él tiene algo que nos pertenece y vamos a recuperarlo de una forma u otra». La decisión que tomó Villa esa noche sería controversial entre sus propios hombres.
En lugar de esperar en la casa o ir a buscar a Velarde a la cantina, decidió llevarse a Doña Refugio como garantía. No le harían daño, prometió, pero el prestamista tendría que venir a buscarla y traer el dinero robado si quería verla de vuelta sana y salva. Es el único idioma que entienden estos usureros, explicó a Fierro cuando éste cuestionó la táctica. El dinero es lo único que les importa, pero a veces su orgullo les importa más. Llevaron a la mujer a un rancho abandonado a 2 leguas del pueblo, un lugar que conocían bien porque lo habían usado antes como escondite. La instalaron en uno de los cuartos con relativa comodidad, le dieron comida y agua, y pusieron guardias en la puerta. Villa dejó instrucciones claras: nadie debía tocarla, nadie podía faltarle al respeto, era simplemente una prenda de cambio que sería devuelta cuando su marido cumpliera con sus obligaciones. Manden un mensaje a Velarde, ordenó. Díganle que su esposa está bien, pero que si quiere verla de nuevo tiene que venir con los 15,000 pesos que le pagó el traidor de Jacinto. Y díganle también que si tarda más de 3 días o trata de traer federales, las cosas van a ponerse muy feas para todos. El mensaje llegó a don Casimiro esa misma noche, entregado por un niño del pueblo que no sabía leer pero que repitió las palabras exactas que le habían enseñado. El prestamista estaba borracho en la cantina cuando escuchó la noticia y su reacción fue exactamente la que Villa había anticipado. Primero vino la negación, después la rabia, y finalmente el miedo cuando comprendió que estaba tratando con Pancho Villa en persona. Ese maldito revolucionario se llevó a mi refugio, gritó tirando la botella de mezcal contra la pared. Pero si cree que me va a doblar tan fácil está muy equivocado. Los hombres que estaban con él en la cantina lo miraron con una mezcla de respeto y lástima. Todos conocían las historias sobre Villa, sabían que no era hombre de hacer amenazas vacías. Si decía que algo iba a pasar, pasaba. Velarde, más te vale pagar lo que te pide, aconsejó uno de sus pistoleros. Conoces la fama de ese hombre. Si te pones terco van a ser tu mujer quien pague las consecuencias. Pero don Casimiro era orgulloso como los demonios. En su mente retorcida, ceder ante las demandas de Villa significaba mostrarse débil frente a todo el pueblo, perder el respeto que tanto le había costado construir a base de miedo y violencia. Si te interesa esta historia y querés saber cómo termina, seguí acá con nosotros en Sombreros y Fusiles. Decidió entonces hacer algo increíblemente estúpido, algo que solo un hombre cegado por el orgullo y el alcohol podría considerar. Mandó un mensaje de vuelta a Villa diciendo que no pensaba pagar ni un centavo, que su esposa podía quedarse con los revolucionarios todo el tiempo que quisieran, que él no se dejaba chantajear por bandidos. Las palabras exactas que usó fueron aún peores, insultando a Villa, a su madre y a toda su descendencia con la creatividad que solo da el mezcal malo. Cuando el mensajero regresó y repitió las palabras del prestamista, el silencio que cayó sobre el campamento revolucionario fue pesado como lápida de mármol. Este desgraciado no sabe con quién se está metiendo, murmuró Fierro tocando su pistola instintivamente. Villa permaneció callado por un largo rato, mirando el fuego de la fogata como si allí pudiera encontrar la respuesta correcta. Sabía que había cruzado una línea al tomar a la esposa del prestamista, pero también sabía que no podía dar marcha atrás sin parecer débil. La reputación en el desierto lo era todo, y si se corría la voz de que Villa había amenazado pero no había cumplido, todos los caciques y usureros de la región pensarían que podían desafiarlo sin consecuencias. Ese hombre acaba de firmar su propia sentencia, dijo finalmente con voz que helaba la sangre. Mañana vamos a enseñarle lo que pasa cuando a alguien le falta el respeto a Pancho Villa. Pero antes de actuar, Villa hizo algo que pocos esperaban. Fue personalmente a hablar con Doña Refugio, que llevaba ya 2 días en el rancho sin saber qué pasaba con su esposo. La mujer estaba sentada en el catre, rezando el rosario cuando él entró al cuarto. Doña Refugio, necesito que me diga la verdad, comenzó Villa sin rodeos. Su marido es el hombre que todos dicen que es, o hay algo bueno en el que yo no estoy viendo.
La pregunta tomó por sorpresa a la mujer. Nadie le había preguntado nunca su opinión sobre su propio esposo, especialmente no un revolucionario que tenía todo el poder para hacer lo que quisiera. Mi marido es un hombre duro, admitió ella con voz cansada. Ha hecho cosas que no me enorgullecen, ha lastimado gente que no merecía ser lastimada. Pero también ha sido buen padre para nuestros hijos y nunca me ha levantado la mano a mí. Es complicado. Villa asintió entendiendo perfectamente. El mundo no estaba dividido entre buenos y malos como en los cuentos que le leían de niño. Había matices, grises, hombres que podían ser crueles con unos y amables con otros. Su esposo tuvo la oportunidad de recuperarla, le explicó. Le pedí solo que devolviera el dinero robado, nada más. Él respondió con insultos y dijo que usted no le importaba lo suficiente como para pagar. Las palabras cayeron sobre Doña Refugio como cubetada de agua fría. En el fondo siempre había sabido que su marido valoraba más su dinero y su orgullo que cualquier otra cosa, pero escucharlo confirmado dolía de todas formas. «Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?», preguntó con la dignidad intacta a pesar del miedo. Villa la miró con algo parecido al respeto. «Nada malo», le prometió. «Usted va a estar bien. Pero su marido va a aprender una lección que nunca va a olvidar». Al día siguiente, Villa y 20 de sus hombres cabalgaron hacia Santa Clara en plena luz del día. No llegaron escondidos como ladrones en la noche, sino abiertamente como el ejército que eran, con banderas ondeando y rifles al hombro. La gente del pueblo salió a verlos pasar, algunos con miedo, otros con curiosidad, muchos con esperanza de que finalmente alguien pusiera en su lugar al tirano local que los había oprimido durante años. Don Casimiro estaba en su casa cuando recibió la noticia de que Villa venía en camino. El alcohol se le evaporó del cuerpo instantáneamente reemplazado por un miedo que le secó la garganta. «Agarren las armas», gritó a sus pistoleros. «Vamos a defender esta casa hasta el último cartucho». Pero sus hombres no eran tontos. Sabían que pelear contra Villa era suicidio, que el revolucionario tenía más experiencia, mejores armas y una determinación que no conocía límites. Uno por uno fueron encontrando excusas para desertar, saliendo por la puerta trasera mientras el prestamista organizaba una defensa que nunca existiría. Para cuando Villa llegó a la casa, don Casimiro estaba prácticamente solo, abandonado por los mismos hombres que habían comido de su mano durante años. La ironía no se le escapó a nadie. «Casimiro Velarde», gritó Villa desde su caballo, «salga como hombre o vamos a entrar a sacarlo como rata de su cueva». El prestamista apareció en la puerta con un rifle viejo en las manos, temblando tanto que el arma bailaba como hoja en viento. Sus ojos estaban enrojecidos, su ropa desarreglada, toda su arrogancia anterior evaporada como el rocío bajo el sol del mediodía. «Vine por mi dinero», dijo Villa sin bajarse del caballo. Los 15,000 pesos que le pagó el traidor de Jacinto con dinero robado de la revolución. El prestamista trató de mantener algo de dignidad. Ese dinero era pago legítimo de una deuda, argumentó con voz que ya no sonaba convincente. Yo no sabía de dónde venía. Mentiroso, rugió Fierro. Todo el pueblo sabe que Jacinto andaba con nosotros. Sabías perfectamente que ese dinero venía de la revolución y lo aceptaste sin hacer preguntas porque solo te importa llenarte los bolsillos. Villa hizo una señal y 2 de sus hombres desmontaron, caminando hacia la casa con pasos firmes. Don Casimiro levantó el rifle tratando de parecer amenazante, pero sus manos temblaban tanto que era obvio que no tendría el valor de disparar. Los revolucionarios simplemente le quitaron el arma y lo arrastraron fuera de su propia casa como costal de papas. Ya afuera, Villa finalmente desmontó y caminó despacio hasta quedar frente al prestamista que ahora estaba de rodillas en el polvo de su propio patio. Usted dijo que su esposa no le importaba lo suficiente como para pagar por ella, le recordó Villa. Dijo que podíamos quedárnosla todo el tiempo que quisiéramos. Hasta la insultó a ella y a mí con palabras que no voy a repetir.
Don Casimiro se dio cuenta demasiado tarde de la gravedad de su error. En su borrachera y orgullo había sellado su propio destino con palabras que ahora no podía retractar. Yo estaba borracho, suplicó. No sé lo que dije. Por favor, devuélvanme a mi refugio y les doy el dinero. Todo el dinero que quieran. Ahora sí quiere pagar, observó Villa con ironía amarga. Ahora que está asustado y solo. Pero cuando tenía el poder en sus manos, cuando podía haber resuelto esto pacíficamente, prefirió la soberbia. El revolucionario hizo otra señal y trajeron a Doña Refugio al pueblo. La mujer llegó montada en un caballo, tratada con respeto como Villa había prometido. Cuando vio a su marido de rodillas en el suelo, su expresión fue difícil de interpretar. Había alivio de verlo vivo, pero también algo parecido a la decepción. Aquí está su esposa, sana y salva como prometí, dijo Villa. Nosotros cumplimos nuestra palabra aunque usted no cumplió la suya. Ahora vamos a resolver este asunto de otra manera. Lo que siguió fue un espectáculo que nadie en Santa Clara olvidaría jamás. Villa ordenó que trajeran todas las escrituras de propiedades que don Casimiro había quitado a gente que no pudo pagar sus deudas. Había docenas de documentos, casas, terrenos, negocios, todo acumulado a través de años de usura despiadada. Una por una, Villa fue leyendo los nombres de los dueños originales en voz alta. La casa de la viuda Martínez, que perdió todo después de que su esposo murió en la guerra. El terreno de los hermanos Salazar, que no pudieron pagar después de que una sequía mató su ganado. El taller del herrero Contreras, que pidió prestado para comprar herramientas y terminó perdiendo todo. Con cada nombre, Villa rasgaba el documento en pedazos y se los devolvía a sus dueños originales que habían salido de sus casas al escuchar el escándalo. Estas propiedades les pertenecen a ustedes, declaró. Don Casimiro ya no tiene ningún derecho sobre ellas. La revolución devuelve lo que los usureros robaron. El prestamista veía su imperio desmoronarse frente a sus ojos, documento tras documento convertido en confeti que el viento del desierto se llevaba. Eso es robo, gritó con una indignación que ya no tenía peso. Esas propiedades son mías legalmente. El dinero que usted cobra viene de la desesperación de la gente, respondió Villa. No hay nada legal en eso. Usted es un ladrón con papeles firmados, nada más. Pero la lección todavía no terminaba. Villa ordenó que amarraran a don Casimiro a un poste en el centro de la plaza, el mismo poste donde el prestamista había exhibido a deudores que no podían pagar, humillándolos públicamente para que sirvieran de ejemplo. La ironía de la situación no se le escapó a nadie en el pueblo. Ahora usted va a pasar 3 días aquí, exactamente el tiempo que su esposa pasó esperando que usted la valorara lo suficiente como para pagar, explicó Villa. 3 días para que piense en todas las familias que destruyó, en todos los hombres que humilló, en todas las viudas que dejó sin techo. Los 3 días que siguieron fueron los más largos de la vida de don Casimiro Velarde. La gente del pueblo que tanto lo había temido ahora pasaba frente a él y le lanzaba miradas de desprecio. Algunos escupían a sus pies, otros simplemente lo ignoraban como si fuera invisible. Los niños le tiraban piedras hasta que sus madres los regañaban, no por defender al prestamista sino porque consideraban que hasta él merecía un mínimo de dignidad humana. Doña Refugio iba cada mañana y cada tarde a llevarle agua y comida, cumpliendo con su deber de esposa aunque ya no quedaba mucho respeto en sus ojos. Villa y sus hombres acamparon a las afueras del pueblo durante esos 3 días, enviando el mensaje de que la revolución estaba allí para proteger al pueblo, no para saquear. Devolvieron propiedades, repartieron el dinero confiscado a las familias más necesitadas y hasta organizaron una colecta para reconstruir la escuela que se había caído por falta de mantenimiento. Para cuando terminaron los 3 días, Santa Clara era un pueblo transformado. Don Casimiro fue desatado del poste una madrugada fría. Estaba sucio,
humillado y completamente quebrado en espíritu aunque físicamente no le habían puesto un dedo encima. Villa se acercó a él una última vez antes de partir. Usted va a vivir, le dijo, pero va a vivir recordando este momento. Cada vez que vea a alguien del pueblo, va a recordar que ellos lo vieron caído. Y cada vez que piense en cobrar una deuda con violencia, va a recordar que hay gente como yo que no va a permitirlo. El prestamista solo asintió, sin fuerzas ya para discutir ni defenderse. Villa montó su caballo y dio la orden de partir. Mientras la columna de revolucionarios abandonaba Santa Clara, la gente del pueblo los despidió con una mezcla de gratitud y asombro. Habían presenciado una justicia que nunca pensaron ver, una rendición de cuentas que parecía imposible en un mundo donde los ricos siempre ganaban. Don Casimiro Velarde nunca se recuperó del todo de esa humillación. Siguió viviendo en Santa Clara, pero ya no era el tirano que había sido. Sin sus propiedades robadas, sin el respeto del pueblo, sin el miedo que antes inspiraba, se convirtió en una sombra de su antiguo yo. Doña Refugio se quedó con él más por deber que por amor, cuidándolo en su decadencia como enfermera más que como esposa. Y la historia corrió por todo el desierto del norte, contada de boca en boca, adornada en algunos detalles pero esencialmente verdadera en su mensaje. Pancho Villa había demostrado una vez más que su revolución no era solo cuestión de balas y batallas, sino también de justicia social. Que los poderosos podían caer y los oprimidos podían levantarse. Que en ese México convulsionado por la guerra, todavía había espacio para un tipo diferente de venganza, una que no mataba cuerpos sin orgullo, que no derramaba sangre sino que arrancaba la arrogancia de raíz. Si esta historia te llegó hasta acá, no te vayas sin suscribirte a Sombreros y Fusiles para más relatos del México revolucionario.